Bueno, estamos en el contexto de debate como nunca se dio, me parece, en Argentina, respecto de la legalización del aborto. Vos estás siguiendo este tramo de los debates como diputada y la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿qué se está discutiendo, qué proyecto se está discutiendo y si hay uno solo o va a haber varios proyectos a la Cámara al momento del debate en el recinto? En principio hay varios proyectos, son cerca de 8 proyectos los que se presentaron y están en este plenario de comisiones. Y especialmente estamos discutiendo el proyecto de la campaña, que presenta la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Porque es el proyecto que viene con más desarrollo de trabajo desde la campaña durante todos estos años, porque es el que además logró juntar esas 72 firmas de acompañamiento. Entonces ese sería como el proyecto de algún modo central. Después hay cuestiones que tal vez otros proyectos agregan y podrían ser parte de la discusión, podrían incorporarse en el dictamen, pero básicamente centralmente estamos discutiendo el de la campaña. ¿Y qué serían esas cosas que se pueden agregar al proyecto de la campaña? Yo creo Por que ejemplo, el tema del misoprostol, el aborto con pastillas. Claro, porque el proyecto de la campaña tiene, tiene pocos artículos muy abiertos, justamente para también tener la idea de que todo puede entrar ahí, digamos, ¿no? O sea, hay un artículo que habla, por ejemplo, de llevar adelante o poner a disposición de las mujeres las distintas prácticas abortivas. No especifica cuáles, habla de todas. Entonces ahí te da el margen para pensar si es AMEU, si es misoprostol, si es legrado. El de Daniel Filmus, por ejemplo, incluye como un eje de su proyecto la discusión del misoprostol, la producción pública de misoprostol. Digo, va avanzando en esos temas que son fundamentales también, que son muy importantes, pero que profundizan el debate, digamos, en esas líneas. El de la campaña es más general y bien abarcativo. ¿Y hay algún proyecto, perdón, pero Sí, sí. que solo plantee despenalización y no legalización? Hay un proyecto que solamente plantea la despenalización y yo a eso le incluiría que en el marco del debate lo que está pareciendo fuerte, que al principio yo lo escuchaba como si están tomando de algún modo como sinónimos despenalizar y legalizar, y lo escucho también en los medios de comunicación, digo, como que hay ahí un juego que en parte se puede llevar a cabo porque puede haber una confusión o pensar que son sinónimos, pero ya en otros ámbitos donde se está planteando más fuerte, donde estamos discutiendo esto y esto vuelve a aparecer, me parece que puede ser parte de una intencionalidad o por lo menos plantear que hay un acuerdo general en despenalizar, y nosotras queremos la legalización, la despenalización por supuesto, y la legalización. Mónica, ¿y de quién es ese proyecto que decías de solo despenalización? ¿Y por qué no explicas un poquito cuál es la diferencia entre una O cosa sea, y la la otra? diferencia fundamental es que hoy como tenemos la práctica del aborto penalizada, si no entra dentro justamente de lo que serían las prácticas de aborto no punible. Entonces, despenalizada significaría que si una mujer hace un aborto, no iría presa, incluso el proyecto que está acá en vigencia habla de que no penalizar a la mujer, pero sí penalizar a los profesionales y a las profesionales que lo lleven adelante. Entonces es de mucha restricción. No tendríamos más un caso como el de Belém, en Tucumán, pero se queda muy a comienzos del camino, digamos. Y la legalización va de suyo que se despenaliza, porque de hecho implica un cambio en el Código Penal, que deje de ser un delito para ser una práctica, y esa práctica significa que sea parte de las políticas sanitarias. Políticas sanitarias con financiamiento estatal fundamentalmente, pero también como una práctica básica que incluya las prácticas en obras sociales y en prepagas. Eso, digamos, como la diferencia más importante. Después está si a eso se le agrega las consejerías, un espacio de consulta, digamos, cómo sería la metodología, toda la metodología, todo el proceso desde que una mujer ingresa a una institución, plantea que quiere interrumpir un embarazo y entonces qué pasos son los que tiene que ir dando. Pero bueno, ya estamos hablando de una incorporación al sistema sanitario, de una incorporación como política pública. Eso en parte se hizo en provincia con las consejerías, ¿no? ¿Cómo Las fue el consejerías proyecto? nos permitieron, a partir del protocolo de aborto no punible del 2012,
nos permitieron trabajar de ese modo con los embarazos, con los abortos no punibles. Entonces, la consejería implicaba e implica un espacio de consulta previa, un espacio de consulta que además significa poder escuchar a las mujeres. A veces plantean esa decisión de abortar y a veces lo que se escucha, sobre todo en pibas muy más chicas, más adolescentes, que hay tal vez una presión familiar para que esa chica aborte. Entonces, la consejería permite poder deslindar esas cuestiones. Obviamente implica una formación de esas profesionales feministas, porque no es convencerla para que no aborte, no es convencerla ni para que aborte ni para que no aborte, es escucharla y poder, con esa compañera, con esa mujer, lograr que pueda ubicar cuál es su deseo o su proyecto de vida en este momento y en función de lo que ella decida, acompañarla. Si va por darle continuidad a un embarazo, que tenga un embarazo también acompañado institucionalmente, que tenga un parto respetado. Y si la decisión es interrumpir ese embarazo porque entra dentro de las causas de aborto no punible, acompañarla también en que pueda decidir qué práctica, de qué modo, y el post es además, no solo, es por un lado una ecografía para ver que el útero ha quedado vacío, y también el ofrecimiento de un espacio psicológico hasta donde ella quiera. A veces hay mujeres que lo continúan, a veces hay mujeres que van a un par de entrevistas y después no van más, y hay mujeres que directamente no. Una vez que está digamos, asegurada la cuestión más física, ya está. Pero digo, esas prácticas que nosotros hicimos como experiencia con abortos no punibles nos permitió también ampliar o profundizar en las causales que hoy tenemos dentro de los abortos no punibles. ¿Por qué permitió profundizar las Porque, causales? por un lado, cuando hablamos del causal salud, incluye salud física, incluye salud psíquica. Suponer que una mujer va a continuar un embarazo en contra de su voluntad es un embarazo forzado, y eso entonces es un embarazo que va a tener también consecuencias psíquicas, y eso nos permite incluirlo dentro del causal salud. Y con el tema de las violaciones, en esas entrevistas también escuchábamos mujeres que venían con la intención de interrumpir un embarazo y no sabían, venían a escuchar y a ser escuchadas. Y cuando las compañeras indagaban en qué contexto se había generado ese embarazo, muchas planteaban que era en el contexto de su pareja, pero sin decisión sobre esa relación sexual. Entonces, violencia sexual empezaba a ponerse en palabras todo el contexto de violencia de género que esa mujer estaba padeciendo, y que, por supuesto, ese contexto también se ponía en juego en la vida sexual. Entonces, también se trataba de un embarazo producto de un contexto de violencia sexual. Entonces, si es violencia sexual, es violación, entraba también dentro de la lógica del aborto no punible. ¿Cuántas consejerías había en provincia? Más o menos. Mira, nosotros empezamos en Morón en el año, lo empezamos a hacer antes del fallo FAL. Porque veníamos de tener la experiencia de trabajar mucho con las compañeras del Hospital Argerich, del Servicio de Niñez, de Adolescencia. Veníamos también conversando mucho con las uruguayas, que eran lo que habían armado ya como iniciativas sanitarias, que es lo que después también termina dando lugar y generando el debate para la legalización del aborto en Uruguay, y con otra agrupación, una asociación que es Mujeres al Oeste, que es un grupo de mujeres feministas de la zona nuestra que están en Morón, y con ellas empezamos a trabajar, y con los equipos de salud mental especialmente, psicólogas, trabajadoras sociales, psicopedagogas, después se incorporaron médicas generalistas, obstetras, pero el núcleo sale del espacio de salud mental a decir, empecemos a discutir entre nosotras qué posibilidades hay de dar información. Y en ese sentido teníamos algunos acuerdos. Uno tenía que ver con el derecho a la información y a la comunicación, ¿no? Que ese es un derecho a la comunicación como derecho humano, y la información también. Entonces, las mujeres que venían a consultar tenían el derecho de recibir información. Y los profesionales y las profesionales de la salud tenían también el derecho y la obligación de brindar información que salve vidas. Entonces, con esos acuerdos empezamos a trabajar con las consejerías. Hasta ahí podíamos dar información,
dar información, estar digamos, a disposición de lo que las vecinas necesitaran. Cuando aparece el tema del fallo FAL y empieza el protocolo de abortos no punibles, ahí se amplía nuestro campo de acción. Y de hecho el municipio, en ese momento en que gobernábamos nosotros, el municipio de Morón, compraba misoprostol, teníamos todo lo que implicaba los distintos insumos que se necesitaban para poder garantizar el aborto no punible. Mucho trabajo con el hospital municipal, porque la articulación con el segundo nivel de atención ahí era fundamental, y entonces también un proceso que implicaba un cambio de prácticas, con lo cual teníamos guardias con las que podíamos trabajar mejor que con otras, aún gobernando el municipio, digo, porque esto no es una cuestión de, claro, y menos en salud, no es una cuestión de bajada de línea, sino que es convencimiento, es ir incorporando cada vez más profesionales. Y entonces empezamos, yo creo que en el 2007 empezamos con esas consejerías y fuimos ampliando. Empezamos en el municipio tiene 13 centros de salud, empezamos con algunos y llegamos a tener consejerías en casi todos los centros de salud. Estas compañeras además fueron construyendo, bueno, teníamos los espacios de evaluación, de supervisión, de construcción también de una mirada teórica y de poder evaluar cómo iba todo ese proceso, con lo cual se fueron constituyendo como en una referencia en esa región. Moreno los empezó a hacer después. Estas compañeras fueron a capacitar equipos en Lanús cuando estaba Darío Díaz Pérez como intendente, y después empezó como a correr también en La Plata. Digo, ¿y siguen trabajando ahora las consejerías en Morón? Siguen, pero hay dos cuestiones fundamentales. La primera es que una de las definiciones que tomó el intendente actual, que es de Cambiemos, Tagliaferro, fue desarmar los equipos. Entonces empezó a hacer rotación de todos esos equipos que venían trabajando juntos. En el caso específico de Morón, generó un cimbronazo importante, pero no destruyó los equipos porque como nosotros teníamos los espacios de trabajo conjunto, todos esos trabajadores de los centros de salud se conocían. Entonces, te sacan del territorio donde vos tenés una referencia, es un golpe, digamos, pero iban a otro centro de salud donde se encontraban con gente que ya conocían, no es que había que empezar todo de cero. No obstante eso, digo, eso tuvo un costo para la población, porque de ir a un centro de salud y conocer a los profesionales, se encontraba con otros. Porque lo que tienen los profesionales de salud de Morón es que todos entraron por concurso, entonces son todos de planta permanente, no los podían echar. Entonces hicieron esto de las rotaciones. Eso generó una dificultad, pero creo que lo más grave es que lo que hace el municipio es no sacarlas, porque intentaron sacarlas, pero como hubo mucha resistencia, las dejaron, pero las dejaron sin el acompañamiento institucional que tenían. Entonces si de repente alguna de esas profesionales decide un buen día que no quiere hacer más consejerías, no las hace. Y nadie le va a reclamar que las esté haciendo o que no las haga. Yo creo que lo interesante de todo esto que contás, ¿no? Toda esta trama, es que uno a veces cuando ve en los medios o en la discusión más abstracta, incluso en la Cámara y demás, aparecen como si fuera una defensa de dos derechos, digamos, ¿no? Las mujeres planteando el derecho sobre la decisión, ¿no? Más en términos personales, de la mujer como capacidad de decisión, y por otro lado, una cuestión mucho más abstracta, ¿no? El derecho a la vida, supuestamente defendiendo unos valores. Sin embargo, todo esto que vos mostrás pone en juego una cosa más, si querés, social ¿no? Es una preocupación por la comunidad. Cuando contabas antes toda la discusión con las mujeres y toda la problemática de cómo se llega al planteo del aborto, también hay una preocupación por qué tipo de sociedad se construye. Exacto. ¿Esto cómo lo ves vos que lo toman? Ahora hablabas de resistencia. ¿Cómo ves que lo toman la gente de los barrios? Esta idea tan difundida de que las mujeres de los sectores populares no están a favor del aborto. ¿Cómo? Yo creo que en los barrios, o por lo menos lo que a mí me tocó escuchar, es que sí, obviamente como en toda la sociedad hay sectores que no están de acuerdo y demás, pero la experiencia que nosotras hicimos fue que hubo consultas, los centros de salud están en los barrios más humildes del distrito, o sea que la población más fuerte que iba ahí era de esos barrios, es más, de otros distritos que se enteraban porque se corría de boca en boca que estaban funcionando las consejerías y que se atendía bien y que se cuidaba y demás. Entonces
me acuerdo de gente que viajaba, no digo de la región oeste, venían de la zona sur, de otros lugares a atenderse a Morón. Y como nosotros nunca tuvimos restricción en relación a la cuestión, solamente atendemos la población de Morón, estaban todas recibidas también en esos ámbitos. Lo que las mujeres decían, porque hacíamos evaluaciones también, después evaluaciones de cómo habían sido atendidas, digamos, de qué cuestiones ellas remarcaban de su paso por las consejerías, y lo que decían es justamente que lo que más rescataban era el tema del acompañamiento. El sentirse escuchadas, el no sentir que las estaban maltratando, ni que las estaban juzgando. Muchas de esas mujeres ya habían sido mamás, tenían otros hijos, y destacaban eso, destacaban la cuestión, si se quiere, más humana, más buenamente humana, porque lo malo también es humano, ¿no? Pero digo, más buenamente humana en esto de haberlas acompañado y de haber estado al lado del modo en que ellas lo necesitaran y así lo reclamaran, ¿no? Entonces, eso y me acuerdo en esto también, se me viene a la memoria esto de las experiencias en otros lugares. Una vez hicimos una actividad en el Teatro Municipal, que lo abrió, en ese momento estaba Lucas Gui como intendente, él hizo la apertura institucional y después fue un espacio de intercambio de equipos, que venían equipos de Cava, que no los podíamos filmar, porque lo estaban haciendo por definición, por una militancia también feminista, pero no podían, digamos, las autoridades. Tal cual. Uh-huh. ¿Y en provincia cómo es la situación ahora? Porque el protocolo de abortos no punibles no está aprobado en este momento. ¿Qué pasa con las consejerías en relación a esa decisión del gobierno provincial? Y ahí tenemos un tema, porque logramos sacar una ley que en el momento todavía que estaba Scioli, que él la sancionamos en la legislatura y él la promulga, y la que no la pone en práctica es Vidal, y que en realidad era esto de consejerías en salud sexual integral, donde estaban incluidas estas consejerías también, pero esa ley está aprobada y sin implementar. Y por otro lado, Vidal continúa a duras penas con el protocolo 2012, pero no adhirió al protocolo 2015, que todavía es mejor, digamos, tiene algunas características de mayor protección para las mujeres. Y ese no se implementa. No sé si recuerdan ustedes, pero fue un momento donde en principio adhiere, Amnesty, Vidal, Amnesty sale Amnesty, y ella retrocede y vuelve al protocolo 2012. Que vuelve ese protocolo en términos formales, en términos prácticos, en términos reales, no es una política que ellos estén fomentando y cuidando particularmente. Otra de los fantasmas, me parece, de las preocupaciones que hay es el tema del como el sistema de salud va a quedar desbordado, ¿no? Uh-huh. Si esto llega a ser como legalizado en los términos que decís. Pero usted tiene esta experiencia. En ese sentido, ¿cómo fue la experiencia de la consejería? O sea, no, la experiencia es que es una práctica más, que los equipos no son equipos que se dedican solamente al tema de aborto o de información sobre aborto, sino que son los equipos de salud sexual y reproductiva, que entre los temas que abordan también Entonces, no implicaría equipos nuevos, equipos de profesionales. Lo que sí implicaría es una capacitación y un seguimiento y demás, pero no nuevos profesionales, no nuevos contratos. ¿Y esta idea de que se desbordarían de demanda y eso? No es eso lo que sucede. No es eso lo que sucede, porque cuando a las mujeres no las recibimos en el primer nivel de atención, hay una parte importante que después la recibimos con complicaciones en el hospital. Claro. Con otro, si se quiere en términos económicos, con un costo mucho más alto para el sistema de salud en términos económicos, porque eso implica una práctica con otro riesgo, con la necesidad de otros instrumentos, con una internación que puede llevar mucho tiempo, digamos. En términos económicos y el costo para la mujer, bueno, ni hablar, porque puede no zafar de esa infección generalizada, o bien puede quedar con una mutilación, desde perforación del útero y no poder volver a quedar embarazada cuando lo decida, hasta casos de perforación de otros órganos, perforación del intestino y que quede con una colostomía para siempre. Entonces, esos también son costos
principalmente para esas mujeres y para el sistema de salud también, porque va a tener una persona a la que va a haber que sostener durante toda la vida mujeres muy jóvenes, por ejemplo, con una colostomía. Bueno, eso implica un montón de otros gastos. A mí me parece horrible hablar, pero me parece que también a veces está ese argumento, entonces también lo traigo porque lo más lógico o lo que sucede en la realidad es que cuanto más temprano se aborda una problemática, menos costoso es para la mujer y menos costoso es para el sistema de salud. ¿Crees que la ley sale? Yo tengo expectativas en que puede salir por dos cuestiones. Fundamentalmente porque hay una movilización de las mujeres como nunca tuvimos. Creo que nos llevó muchísimo tiempo, pero que el debate está instalado en términos sociales bien amplios, que ya no es solamente tal vez parte de la agenda del feminismo, sino que logramos que sea un tema del que se hable. Bueno, esto que está como esta figura de que el aborto salió del closet, me parece que es eso. Porque en definitiva cuando se habla en cualquier lado, en cualquier reunión y demás, es un tema que todos tenemos más o menos cercanía, pero que es parte de nuestra vida cotidiana también. Entonces poder hablarlo de un modo, si se quiere, que no sea un tema tabú, que se pueda pensar desde la salud pública, desde la justicia social, que tantos comunicadores y comunicadoras lo planteen también en programas que eran impensables, y decir, bueno, pero buenísimo que se esté debatiendo también. El acompañamiento de mujeres del arte, de la cultura, de la comunicación, eso también es súper interesante. Y eso me parece que le da como una base importante de acompañamiento. Y ese debate que está en la calle también ingresa al Congreso. No solamente porque se da también este momento histórico que ingresamos muchas legisladoras y muchos legisladores que estamos a favor, sino también porque aquellos que en principio estaban en contra, antes estar en contra era fácil porque justamente lo costoso era estar a favor. Hoy como que yo creo que empieza a haber ahí una transformación cultural. Quien está en contra también tiene que defender que está en contra, no es tan sencillo, excepto que hay algunos legisladores o legisladoras que es como un tema que es imposible y no, bueno, pero hay una cantidad de grises, de posturas que están ahí dudando, que me parece que, bueno, se pueden traer para el lado de que estén a favor, y en ese punto soy optimista yo. Optimista porque estamos ahí peleando voto a voto y optimista por la movilización de las compañeras. Si tuvieras que hacer un análisis político de cómo se mueven los sectores hoy en la Cámara en torno a esta discusión, ¿cómo lo pondrías? ¿Por partido? No, es transversal. Es un tema absolutamente transversal. Atraviesa todos los bloques políticos, tal vez sacando a la izquierda, que la izquierda en general tiene una posición más a favor, pero estamos hablando de 3 legisladores. Nosotros, por ejemplo, FPB, Unidad Ciudadana, somos 65 legisladores y legisladoras. De esos 65 estamos en nuestro conteo, hay una mayoría, te diría casi de 50 y pico de votos a favor dentro del bloque. De hecho, son los votos... ¿Solo diputados? Sí, son los votos que están también garantizando que estemos con tanta paridad, ¿no? Porque Cambiemos tiene también, es el otro bloque grande, el interbloque Cambiemos. ¿Cuántos tiene y cómo está ¿tenés idea de eso? El número, no lo tengo acá encima, pero sí, ellas lo que tienen es tal vez los sectores más vinculados al radicalismo a favor, Evolución a favor, y los sectores más pro en contra. ¿El PRO está mayoritariamente en contra? Mayoritariamente, igual hay legisladores y legisladoras que son del PRO y que están a favor. Pero te digo, la mayoría es por el no. Y en términos de Buenos Aires y el interior, ¿cómo es la relación? Bueno, en general, quienes somos de provincia de Buenos Aires, la mayoría, estoy pensando mientras hablo, quién de provincia de Buenos Aires está en contra y me cuesta encontrar quién. O sea, en provincia de Buenos Aires, en general, es a favor. Y Ciudad de Buenos Aires también. Ciudad de Buenos Aires también, y la cuestión está más en relación a otras provincias.
Pero como la movilización que logramos desde los colectivos feministas es también nacional y es tan importante, por eso digo, tampoco es tan sencillo que un legislador o una legisladora sea, por ejemplo, el responsable de que esa ley no salga y vuelva después a su provincia, tiene que dar explicaciones. No es que, bueno, es el gueto de las feministas que se van, no, ya trascendió. Entonces, me parece que ahí, en ese sentido, digo que no les es tan sencillo votar en contra, excepto del convencimiento y de la cuestión ahí de una posición muy cerrada. Pero ahí vuelvo a lo que charlábamos al principio de cómo se está dando el debate adentro del Congreso. ¿Hay posiciones de los grupos de antiderecho que están en contra de la ley que sean contundentes, o argumentos que vos hayas escuchado que sirvan para ratificar esa posición del no al aborto? ¿O son los que ya venimos conociendo Yo durante creo la discusión de que estos años? no ¿Cuál es el escuché. argumento más fuerte, por ejemplo, Claro. que habría? Yo creo que hay argumentos que son todos, o sea, los argumentos, si se quiere, como más contundentes cuando ponen en discusión nuestras estadísticas. Ellos vienen con otras estadísticas, pero cuando decís cuál es la fuente, dicen, bueno, sí, no termina de ser absolutamente consistente. Y entonces pierde un poco de credibilidad o de fuerza. Y después es cierto que también muchos de los argumentos que ellos traen son argumentos o son ejemplos de algunas organizaciones que trabajan con mujeres que las contactan porque querían practicarse un aborto y finalmente hay como un convencimiento de que avancen con ese embarazo. Muchas después mantienen construyen de algún modo el vínculo con esos hijos e hijas y otras los dan en adopción. Entonces hay como una línea muy fuerte de la propuesta de, bueno, no abortar, mantener el embarazo, sostenerlo y luego dar en adopción al bebé o a la beba que nazca. El trasfondo de eso es que hay una idea de mujer como incubadora, ¿no? Claro. O sea, y de no poder soportar y sostener el deseo de esa mujer de no querer ser madre en ese momento. Entonces es una discusión sobre la autonomía como discusión del fondo, ¿no? Totalmente, es la autonomía, es por qué se toman la atribución de frente a una decisión intentar cambiarla. Entonces ahí también aparece una cosa tal vez muy de ejemplos y de historias de vida, pero no sirven para una discusión, me parece, en este ámbito. A mí me parece que eso termina siendo muy flojo también, porque cuando nosotros tenemos que tomar una definición, los argumentos tienen que tener como alguna consistencia que no solamente es la científica, sino también una discusión sobre la moral. O sea, no importa la moral o los preceptos o la mirada religiosa de cada legislador y legisladora. Hay una función que significa legislar para un pueblo. Claro. Entonces, después lo que cada uno hace en su vida privada, frente a la situación que decide cada una o cada uno, es cuestión de su ámbito privado, pero no la discusión de que, o sea, me parece que hay como que poder separar esos mundos, porque si no, un legislador o una legisladora puede pensar que en función de lo que haría en su vida privada, bueno, desde ese lugar legisla, lo Pero cual no es así. No, para mí no. Claro. ¿Se sabe que va a votar Cristina ya? Yo la veo, o sea, yo por lo que escuché, No me yo por lo que escuché, sobre todo en las notas que hizo en campaña, que venía manteniendo su posición de no estar de acuerdo, pero abierta al debate. No me tocó a mí hablar con ella, pero sé que hay compañeras que están hablando y que o sea, no podría ser una afirmación, pero en el punto en donde ella dice que está abierta a escuchar y a poder debatir esto, es como una apertura también, ¿no? Habrá que ver. Para mí la última pregunta
Pero cuando empezó la discusión este año, ¿no? Y que se abrió el debate social así, en parte un debate acerca de si el macrismo estaba aprovechando para desviarnos la atención respecto de otros temas, colocando el centro en el aborto. Pero al mismo tiempo, uno podría decir, aunque fuera así, si esta vez se legaliza, tenemos un momento bien interesante. Pero al mismo tiempo el macrismo sí hace, o el gobierno de la Alianza Cambiemos hace un esfuerzo grande en tomar la agenda feminista, colocarse como interlocutor, poner a Vidal en términos de liderazgo femenino de nuevo tipo, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿qué núcleos de resistencia encontrás o imaginás para esa traducción conservadora de la agenda feminista? O traducción neoliberal más que conservadora, claro, ¿no? A ver, yo creo que en función del modo que tiene el Cambiemos de ir avanzando en los temas, deben haber, a partir de sus estudios, inclusive más sociológicos, con focus group, digo, pensando y escuchando cuáles son los debates sociales en este momento, y seguramente indagando sobre la legalización del aborto, deben haber escuchado, como lo muestran las encuestas, que es una práctica que hoy tiene un acompañamiento muy alto de la mayoría de la sociedad. En función de eso, creo que lo toman porque básicamente, como tienen una lógica, si se quiere, desde el marketing, porque su cuestión se juega en otro lado. Yo creo que esta cuestión de este armado de un régimen político, que no es justo decir que es una dictadura, pero tampoco es justo decir que es una democracia, donde avanzan desde la seocracia, si se quiere, desde esta cuestión de este saqueo a todos los recursos naturales, de la burbuja financiera, de todo, que ahí se está jugando sus verdaderas intenciones. Los otros temas que puedan aparecer, puede que los hayan utilizado de un modo oportunista, y puede que hasta muchos sectores, compañeros y compañeras, lo hayan sentido así. Porque de hecho a veces aparece esto, bueno, pero está la discusión del aborto, pero al mismo tiempo están los tarifazos y el desempleo, y cerrando escuelas. Y yo creo que no se discuta el aborto no va a generar ni más empleo, ni va a generar la apertura de escuelas, ni va a generar que bajen las tarifas. Y por otro lado creo que verdaderamente, como no son feministas, aunque quieran parecerlo, como no lo son, puedan creer que este tema pueda tapar otros y que especulen con el Mundial después. Por eso nosotras, una de las condiciones que establecimos es 2 meses intensísimos de debate, pero 2 meses, y antes de que empiece el Mundial, que llegue al recinto. Ahora, para nosotras que venimos peleando por esto hace años y sabemos lo importante que es en términos de salvar vidas de mujeres y de que las mujeres puedan tener un trayecto en esa decisión donde estén más cuidadas, donde se sientan mejor, donde no las denigren, ni las maltraten, ni las castiguen, es un logro. Y entonces, ponele que seamos oportunistas nosotros también. Está muy bien. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, Gracias Mónica. a ustedes.